escuchan bien? Sí, sí. Hola, profe. Sí, sí. ¿Cómo andan? 2 minutitos me voy a tomar para unas aclaraciones. Les pido disculpas a los que no hayan rendido el recuperatorio. Punto número 1. Los que rindieron por primera vez y estaban autorizados a hacerlo por el titular, les va a aparecer la nota, independientemente de que sea la primera vez, en el acta de recuperatorio. ¿Por qué? Porque es la fecha que rindieron. Nosotros no podemos sumarla al acta original, ¿sí? Porque ustedes rindieron el viernes pasado, no el día del parcial. Eso a modo de aclaración. Yo no sé si alguna vez les explicaron que de todas formas no se promedian las ausencias. Es decir, el día que ustedes no rindieron no tienen una nota. La verdad es que yo no recuerdo que a mí me lo hayan explicado en la facultad, así que puede que a ustedes tampoco. Así que no se preocupen, que no tienen ninguna diferencia. La única diferencia es que solo 11 alumnos están habilitados a rendir el lunes próximo el recuperatorio de lo que fue su primer parcial, ¿sí? No van a tener un aplazo más otro aplazo y la nota del recuperatorio, ¿sí? Van a tener 2 notas como todos. Por una cuestión administrativa no les ponemos la nota un día que ustedes no rindieron porque faltaríamos a la verdad, ¿está? No sé cómo se va a solucionar el tema, si podríamos incorporar otro acta para el día que ustedes van a rendir de manera extraordinaria. Pero eso lo solucionaremos nosotros, ustedes no se preocupen, ¿sí? Si aprueban el recuperatorio de su primer parcial, van a tener la nota como corresponde. Eso por un lado. Por el otro, aquellos alumnos que no estén dentro de estos 11 van a tener que comunicarse con el centro de estudiantes y el centro de estudiantes va a funcionar como nexo con el titular de la cátedra, ¿sí? Por si hay alguno que no esté incorporado en esa lista que tenemos nosotros del centro entre teoría y elementos. Mayormente son de teoría, creo que de elementos solo 2 alumnos. ¿Estamos? Tercer punto, aquellos que tengan dudas con relación a la corrección de su parcial, la revisión la va a hacer en este caso directamente el titular. Sé que con algunos ya se comunicó, se va a hacer de manera individual para que ustedes puedan sacarse todas las dudas y pregunten lo que consideren pertinente. En este parcial se hizo una devolución de todas las preguntas y se prioriza, como siempre y como les indicamos, el tema de las preguntas de desarrollo, ¿sí? Bien, solucionada esta cuestión, otra cosa, el recuperatorio de esta segunda instancia es exactamente igual a los anteriores, no es oral, es escrito con 20 preguntas, 18 de múltiple choice, verdadero o falso, y 2 de desarrollo, ¿sí? ¿Alguna duda con relación a eso? ¿No? Bien, les agradezco que me hayan permitido esta aclaración, así evitamos que tengan dudas con relación a esto. De todas formas, como saben, siempre pueden preguntar o por el campus o por los mensajes. Les intenté contestar resumidamente a los que no les contesté por el campus esta cuestión, ¿sí? No se preocupen por el tema de que les aparezca la nota en el recuperatorio, es la nota del acta, de cuando ustedes realizaron el parcial. No van a tener ningún inconveniente con eso, mucho menos los que aprobaron, ¿está? Bien, continuamos con la unidad de principios. Hasta ahora vemos el principio BD en el procedimiento civil y comercial, que es, Nicolás, de nada, porque una de las preguntas era tuya, vos estás aprobado, no vas a tener un aplazo promediando ese aprobado, quédate tranquilo. Seguimos entonces con principios. Voy a poner acá el chat por si alguno me quiere hacer preguntas. Como saben, pueden habilitar el micrófono, no hay ningún inconveniente. ¿Dónde podré poner esto para no taparlos? Bien, vamos a ver entonces el tema de principios procesales. Con ustedes vimos la vedette de los principios procesales, que es el principio de... Estos principios tienen que ver básicamente con la bifrontalidad, es decir, a cada principio le va a corresponder un opuesto. Y esta característica del opuesto, tengan en cuenta que no tiene que ver exclusivamente con que sean distintos. Entonces, si se aplica uno, no se puede aplicar el otro, sino que tiene que ver con cuál se utiliza en cada tipo de proceso, cada materia, ¿sí? Cuando ustedes ejerzan, van a elegir seguramente una rama del derecho, sin perjuicio que nosotros los abogados estamos habilitados a ejercer en todas las ramas sin distinción. Uno en general, cuando van avanzando los años, se va perfeccionando. Muy rara vez un abogado que haga civil y comercial
que seguramente es la rama más amplia, porque esos hacen de todo, haga penal, ¿sí? El derecho penal es un derecho muy específico, con normas muy específicas, entonces hay que perfeccionarse. El resto de los fueros de las materias siempre van a tener alguna similitud con el proceso civil y comercial, y por analogía lo vamos a poder desarrollar quizás más simple. Por supuesto que todos con su procedimiento específico, pero el procedimiento penal es más complejo. ¿Y por qué les hago esta introducción? Porque el principio bifrontal, la bifrontalidad, el principio dispositivo, que era este que nos decía que las partes tenían en sus manos el desarrollo, la iniciativa del proceso, va a estar dado por el principio inquisitivo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes todavía no vieron derecho penal, pero este es un principio propio del derecho penal. Algunas cuestiones de principio impositivo podemos encontrar en el derecho laboral, pero básicamente es un principio de derecho procesal. ¿Y de qué deriva este principio? Deriva de la indisponibilidad de los derechos que constituyen el objeto del proceso, ¿sí? Para los que ya dieron derecho penal y para los que lo vean más adelante, van a estudiar que en derecho penal hay cuestiones que pueden ser disponibles para las partes y cuestiones que no, ¿sí? Esas cuestiones que no pueden ser disponibles para las partes merecen la investigación penal de oficio, ¿sí? ¿Y cómo vamos a dividir esas cuestiones? En los delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Y acá no tiene absolutamente nada que ver el derecho público y el derecho privado que estudiamos en la unidad 1. Cuidado, no confundirse con eso, no tiene que ver con eso. Los delitos de acción pública son aquellos en los cuales el Estado tiene la obligación de investigar más allá de que las partes denuncien o no la comisión del delito. En cambio, los delitos de acción privada son aquellos en los cuales el Estado solo va a investigar si el particular realiza la denuncia al respecto. Independientemente de la iniciativa, que en el proceso civil y comercial dijimos que estaba exclusivamente en manos de las partes, en el derecho penal puede que sí, puede que no, la investigación del delito, del presunto delito, va a estar a cargo del Estado independientemente de lo que resuelvan las partes. Les voy a dar un ejemplo. Un delito de acción privada, ¿sí?, es la violación. Ustedes saben que hay toda una corriente con estas cuestiones relacionadas con la violencia de género, con el derecho a la identidad, toda una corriente de derechos humanos y de protección, básicamente a la mujer, que han hecho cambiar la postura con relación a este tipo de delitos. Originalmente eran delitos que eran del tipo vergonzantes, es decir, no lográbamos gran cantidad de denuncias al respecto, y aún hoy, lamentablemente, en nuestro país y en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, estos delitos suelen transformarse en una investigación en contra de la víctima, al menos de la opinión pública, que del presunto victimario. Son delitos de bastante difícil probanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver con algo muy particular que es la intimidad. Y dentro del delito, por ejemplo, el abuso deshonesto, Nicolás me marca el casillerito amarillo. ¿Vos querés decir algo o se te activó? No, se activó sin querer. Por ejemplo, el abuso deshonesto, que implica la inexistencia de penetración, entonces no hay violación, es un delito sumamente difícil de probar. Y si en ese delito estuvieran inmiscuidos menores de 14 años, si no me equivoco, ¿sí? 13. Ahí sí es. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? 13, profe, ahora. 13, gracias, Roque. Yo no hago penal, como verán. Estaba cerca, 13, 14. De 13 años, que sí es de acción pública en los delitos cuando se cometan con menores de 13 años. En el resto vamos a estar hablando de un delito de acción privada. Es decir, si la víctima no denuncia, el delito no se investiga. No hay una iniciativa del Estado para investigar. Y fíjense qué particularidad tiene esto. Algo que a mí me llama poderosamente la atención. Es un delito, ¿sí? La violación es un delito, pero es un delito que permite el perdón de la víctima, ¿sí?
Y acá cuidado cuando ejerzan, sobre todo a los que les gusta el derecho penal. Yo creo que todos cuando empezamos la facultad creemos que vamos a ejercer el derecho penal, ¿sí? Porque es donde... A ver, la gran mayoría que estudia derecho, salvo que vinieran de familia de abogados, en general uno busca la justicia, la aplicación de la justicia, este valor insoslayable de lograr el castigo al culpable. Entonces, en general, todos queremos estudiar penal y todos queremos ejercer penal. Después, vamos... Julián dice que sea de acción privada es para intentar evitar la revictimización. Bueno, a ver, estamos en una cuestión doctrinaria muy difícil de analizar desde lo procesal, ¿sí? Yo creo que es un delito que no debiera ser de acción privada, ¿sí? Lo que pasa es que, como todo este tipo de cuestiones, no siempre dentro de la justicia se analizan con propiedad. Cuando ustedes vean derecho de familia se van a acordar de mí, porque hoy están muy en boga las denuncias de violencia familiar y no siempre son interpretadas de la mejor manera, ¿sí? Cuando el delito se investiga responsablemente, cualquiera sea el delito, ¿sí? Va a llegar a buen puerto. Cuando la justicia se la utiliza con otros fines, es muy complejo, ¿sí? Esto es uno de los delitos, a ver, no me quiero inmiscuir en cuestiones penales, quiero focalizar en el principio inquisitivo, que es el que le da la autoridad al Estado para investigar, a diferencia de lo que es el principio dispositivo que está en manos de las partes, porque este delito no va a entrar en la esfera de conocimiento del juzgado, de la justicia, básicamente, si no hay una denuncia del damnificado o de la damnificada, mayormente son mujeres, y además tiene la particularidad muy similar, y le diría en los pocos casos que esto sucede, muy similar al derecho privado, al derecho comercial, en esto de la posibilidad de que la víctima perdone al victimario y se deje de investigar el delito, deje de ser delito. Una particularidad bastante compleja, ¿sí? Sobre todo en este momento y con estos delitos tan complicados, ¿sí? Pero no nos vamos a inmiscuir en este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque genera mucho conflicto y opiniones dispares, ¿sí? Es uno de los delitos más difíciles de juzgar y más difíciles de probar, en esto de a quién se investigan este tipo de delitos, ¿sí? La verdad es que yo no hago derecho penal, pero por lo poco que he estudiado y por lo que veo en los medios de comunicación, siempre está en tela de juicio si realmente existió el delito o si hubo una provocación por parte de la víctima, ¿sí? Entonces, sería interesante que se le cambiara, no sé qué opinarán los que hacen derecho penal, después voy a consultar, que se le cambiara la calificación, entiendo que es para evitar la revictimización y demás, pero bueno, en ese caso, en los delitos de acción privada, donde es el particular el que denuncia el delito, ¿sí? Si no lo denuncia, no se puede investigar, tenemos parte de la aplicación del principio dispositivo, pero el derecho penal es netamente inquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el Estado investiga, por ejemplo, un homicidio, por más de que venga, por supuesto no va a poder venir la víctima, pero que venga un familiar de la víctima y diga, no, yo no quiero que se investigue más, el Estado tiene la obligación de seguir investigando y llevar a la verdad de la situación, ¿sí? Entonces ya no hay disponibilidad de las partes en el principio inquisitivo, hay una intervención directa y una amplitud de las facultades del órgano jurisdiccional para intervenir al respecto. Totalmente distinto a lo que fuera el principio dispositivo, su contracara, en donde necesitamos la intervención de las partes, ¿sí? Hoy, si bien siempre es el director del proceso el juez, hoy a partir del proceso de justicia 2020 hay toda una visión mucho más amplia y muchas cuestiones procesales el juez la funda a partir del artículo 36, ¿sí? Por eso, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Por eso tienen que tener en cuenta ustedes, ahora voy a leer un comentario de Victoria, tienen que tener en cuenta ustedes que es importante que la facultad nos acompañe a la realidad y no solo al texto escrito, ¿sí?
Yo el otro día tuve una audiencia donde el juez me decía, bueno, nosotros no podemos modificar el código, y la verdad es que el código se está modificando constantemente con toda esta situación de COVID, de ASPO, de DISPO, ¿sí? Entonces hay que ayornar a la realidad también el código. A ver, voy a leer Profe, antes yo dije mal. Pensé que estaba hablando de oficio para los delitos de abuso son 18 años. Menos de 18 años, todo de oficio. Había perfecto. corregido mal. Gracias. Eran porque menos de 13 es cuando, en los casos de abuso sexual, para determinar que hay abuso, cuando hay menos de 13 no importa el consentimiento, no de la víctima. Por eso me había quedado con eso. Es más de 18. Bueno, gracias, Menos de 18, perdón. Menos de 18 de oficio. Corrijo. Voy a leer un comentario de Victoria. Lo cierto es que la revictimización ocurre tanto en las acciones privadas como en las públicas. En las cuestiones relativas a violencia de género ocurre indiscutiblemente, ya sea por falta de formación, perjuicios, estereotipos. Lo importante, capaz, para esta materia y todas las procesales es entender que la revictimización, sea el tema en que sea, es algo que debemos trabajar y evitar. Me quedé pensando en eso. Me pareció bueno hacer el aporte porque estudio sobre violencia de género en el ámbito penal justamente. Yo les voy a hacer un comentario desde la práctica, ¿sí? Porque a veces los medios de difusión, las leyes y demás, a veces publicitan cuestiones que no son tales. Por supuesto que yo estoy en contra totalmente de la violencia de género, me parece que es algo que está bueno que se modifique el criterio por ahí machista que tenía la sociedad, de por algo la habrán violado, tenía la pollera muy corta, y no tiene que ver con un criterio anterior, ¿eh? Yo conozco gente de mi generación, si bien soy mucho más grande que ustedes, que sigue pensando igual. Bueno, si te vestís así, ¿cómo no te van a violar? Algo habrá hecho, no lo habrá esperado con la comida caliente y demás. Pero también el tema de la violencia de género, desde el órgano jurisdiccional, me permito, porque ejerzo al respecto, me parece que hoy se utiliza, y en eso tenemos un 100% de responsabilidad de los abogados, se utiliza también como una medida de presión. ¿Sí? El tema de hacer una denuncia de violencia de género y predisponer a una u otra parte de mejor manera, lograr una exclusión del hogar que en otra medida no hubiera ocurrido, o predisponer al juez de una manera mejor hacia una determinada parte, no digo de un lado o del otro, no están capacitados ni en los organismos con los medios necesarios para tratar la violencia de género, ni las dependencias judiciales que toman las denuncias, ¿sí? Cuando una mujer va y denuncia cualquier cosa, todo es tomado como violencia de género, ¿sí? Y automáticamente el órgano jurisdiccional dispone una restricción de acercamiento. Una restricción de acercamiento que no tiene un seguimiento, es decir, van, le notifican al supuesto violento que tiene una restricción de acercamiento, y yo les pregunto a ustedes si creen que una persona realmente violenta que comete ese tipo de actos va a hacer caso a la justicia de no acercarse a la víctima y volver a cometer un hecho de violencia, ¿sí? En general, tenemos que ser responsables con las leyes que dictamos, y las leyes tienen que tener aplicación práctica. Lo mismo les digo, que no tiene nada que ver con esto, pero en los procesos de adopción pasa lo mismo. No tiene que ver con si la ley es buena o es mala, tiene que ver que no hay después un seguimiento. O sea, se dicta una sentencia de adopción, le dan a un menor una familia, ¿y qué pasa con ese menor? De ahí en adelante, nadie se ocupa, ¿sí? No hay un seguimiento. Entonces, el tema de revictimizar, el tema de la valoración, el tema de la violencia de género, son cuestiones muy responsables, ¿sí? Que no tienen que ver solo con la justicia, sino con los abogados. Los abogados tenemos que ser lo suficientemente éticos, ¿sí? Y responsables para no iniciar una denuncia que no existe. Porque estamos instando a la justicia y además estamos haciendo que deje de creérsele a la víctima real, ¿sí? Con tantas denuncias falsas de violencia se pierde la denuncia verdadera. No sé si llegan a entender eso, y esto tiene que ver con el derecho procesal y tiene que ver con lo que ustedes tienen que aprender en la facultad. Alguien les tiene que decir, por más de que ustedes después hagan lo que quieran, que uno tiene que ser abogado honesto. Quizás el honesto no gane tanta plata, pero seguramente va a tener al final de la vida muchos más juicios que el que no lo es, ¿sí? Porque en los tribunales después se va sabiendo quién hace denuncias reales, quién no, y en la proporción de esas por ahí, ustedes hacen 10 denuncias falsas y una real, y a la real lamentablemente no se las toma en cuenta, porque ustedes ya vienen de 10 antecedentes de denuncias falsas, ¿entiende? ¿Sí?
Rose dice, nuestra justicia es patriarcal y convengamos, la revictimización no es tenida en cuenta para evitarla, siempre se la hace. Sí, yo creo que nuestra sociedad sigue siendo, no me gusta a mí el término patriarcal, porque es algo yo, con lo que no comulgo mucho. Me parece que tiene que ver con esta visión machista que aún las mujeres seguimos teniendo. No es solo una visión de parte del hombre. Y los extremos nunca son buenos, ¿sí? ¿El principio dispositivo tiene que ver con la posición garantista o activista del juez? No, el principio dispositivo es mucho más viejo que el código garantista o que la posición garantista, a la cual tampoco yo comulgo. Me parece que nos vamos a los extremos, ¿sí? Con la posición garantista nos va a esta protección del imputado extrema, también nos vamos. Pero la verdad es que yo no ejerzo derecho penal, no puedo hablarle más que de mi conocimiento general, ¿sí? Por supuesto que todos merecen defenderse, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero hay delitos como como los delitos de acción privada, como el tema del abuso deshonesto y la violación, que son muy difíciles de investigar, ¿sí? Por ahí, hoy hay otras cuestiones, ¿sí? Yo les dejo para que lo piensen, el último caso resonante que tuvimos en Mar del Plata, que es esta chica Lucía, no recuerdo el apellido. La verdad es que más allá de todo, a mí me parece que teníamos los que pensaban que Lucía de alguna manera se lo merecía, porque era una chica que tenía problemas de adicciones, Lucía Pérez, y del otro lado estaban los que decían que tenía que ver con una cuestión de que los que habían cometido el delito estaban relacionados con el poder, o porque bueno, uno era un hijo de un escribano muy conocido, y me parece que se pierde de vista el estudio del delito en sí mismo, y los errores que se van cometiendo en el medio hacen que la opinión pública juzgue aún antes de que el Estado investigue. Por eso yo hago esta distinción en que el principio inquisitivo es importante en el tema de los delitos, porque están involucradas cuestiones mucho más importantes que por ahí en el derecho civil, ¿sí? Sí, la Cámara revocó. Pero el tema que la condena social, a mí me da mucha pena cuando, los que no sean mujeres, los que sean hombres, tengan en cuenta que deben tener hermanas, mamás, van a tener hijas, quizás, y a veces el juzgar a la mujer por la situación de vulnerabilidad, sea lo que sea, nadie se merece ese tipo de delito cometido con esta chica, ¿no? Pero bueno, al ser un delito de acción privada es bastante complicada la investigación. ¿Estamos entonces con la diferencia de un principio y otro? En el principio inquisitivo le damos mayor... Ah, miren, tenemos a alguien que estuvo más directamente... Sí, son muy tristes, todos estos delitos son muy tristes. A ver, en el derecho penal no solo se investiga este tipo de delitos o los asesinatos, ¿sí? Tenemos penal económico, que es mucho más light en todas estas cuestiones, y que tienen que ver, por ejemplo, con la pobre mujer que la estafaron haciéndola ir al cajero y sacándole toda la plata. Y por ahí ustedes que son más jóvenes dicen, pero qué tonta, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo fue el cajero? ¿Cómo le dio la clave? Y bueno, son delitos que se cometen en el abuso, o deben haber escuchado esto de que a las abuelas le dicen que tienen que cambiar los dólares cara chiquita por los cara grande, entonces le sacan todos los dólares y se van, y se quedan sin nada, ¿sí? Son delitos en los que uno cree que nunca va a caer y por ahí en algún momento pasan, ¿sí? Y tienen que ver con cuestiones económicas, hay una fiscalía de delitos económicos que los investiga. No siempre hay sangre en el derecho penal, hay muchas aristas del derecho penal para investigar. Pero bueno, hay que ver qué delitos son de acción pública y qué delitos son de acción privada para ver en qué cuestiones el Estado directamente investiga o en qué cuestiones el Estado tiene que depender de la iniciativa del particular. No estoy hablando del particular damnificado, sino de la iniciativa de la denuncia del delito. ¿Puedo hacer una pregunta, profesora? Sí, Julieta. De penal no me hagas porque no te voy a poder responder. No. Del principio inquisitivo del documental, digamos, que ustedes agregaron como texto para leer. Documental no es, porque no es prueba, ¿sí? Digo, sí, el apunte. Dice, deriva del carácter indisponible de los derechos que constituyen el objeto del proceso. ¿Podría explicarme la frase esa?
No poder disponer. ¿Te acordás que sí, cómo no? ¿Te acordás que una de las características principales del principio dispositivo era la disponibilidad de la acción? Por eso, cuando nosotros veamos la unidad de modos anormales de terminación del proceso, vamos a ver 3 situaciones en las que se va a poder disponer de la acción por la parte actora o por la parte demandada. Por ejemplo, la demandada se puede allanar, si cumple con todas las prerrogativas, termina el juicio, más allá de la voluntad del juez, el juez va a tener que corroborar que cumple con todos los requisitos, o por ejemplo, la disponibilidad de la acción por la actora cuando se desiste de la acción, o la disponibilidad del derecho cuando va a desistir exclusivamente del proceso, cuando va a desistir exclusivamente del proceso judicial, ¿sí? Entonces, eso es la disponibilidad. Yo puedo decir, hasta acá llego con el proceso, ¿sí? En algunas situaciones por el actor, en otras situaciones por el demandado. En el derecho penal, el derecho es indisponible. Una vez que se investiga, no se puede parar, salvo esta excepción que yo les comento, que tiene que ver con el perdón de la víctima. Los que dieron elementos, vieron el tema de la ley de ejercicio profesional, donde nosotros vemos toda la cuestión de ética. Lamentablemente es una unidad muy importante, que creo que la ven un poquito más en procesal, y yo he visto algunos abogados penalistas que se presentan por la actora, o sea, por la víctima y por el denunciado, ¿sí? Por las dos partes con intereses contrapuestos, y eso es una violación a las normas de ética, ¿sí? Pero bueno, el abogado del denunciado contacta a la víctima, hace algún tipo de ofrecimiento que la pueda compensar, ¿sí? Como pasa en las películas, en las novelas, y la víctima desiste de la acción con el perdón. Lo perdono. Fíjense, chicos, este detalle que a mí me llama poderosamente la atención. Algo que consideramos delito, que es obligar a otro a hacer lo que no quiere con su propio cuerpo, ¿sí? Yo no soy feminista para nada, quiero aclararles esto. No llevo esa bandera para nada, es más, muchas cosas no estoy de acuerdo, pero esto me llama poderosamente la atención. Se soluciona con el perdón. Es bastante particular, ¿no? Es para analizar. O sea, si alguno alguna vez se dedica al derecho penal y quiere hacer algún trabajo de investigación, cuéntenme, porque es muy interesante. Pero bueno, es en el único supuesto en el que nosotros podemos disponer del proceso. Después es indisponible. No puede la parte disponer de la investigación, ¿sí? Vamos a tener que llegar a un resultado. Por supuesto que, a diferencia de lo que vemos en las películas estadounidenses, esto de los acuerdos que hacen los imputados, sí tenemos algunas cuestiones como trabajo comunitario para cambio de pena, para mutación de pena, para resolución de pena, y tenemos la figura del arrepentido y demás. Pero no hace que la otra parte pueda disponer de la acción. Es decir, si yo tengo un homicidio, tengo que investigar hasta la resolución o el archivo de esa causa por falta de mérito, pero tengo que investigar. No puede venir el hijo de la persona que mataron a decir, bueno, está bien, yo lo perdono al asesino. ¿Está? Esa figura es exclusivamente en los delitos de acción privada, en el caso, por ejemplo, de la violación. ¿Se entiende, Julieta? La indisponibilidad del derecho material. Sí, se entiende, gracias. Totalmente opuesto al principio dispositivo, en el que el derecho material es totalmente disponible en cualquier estado del proceso con el cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Sí? ¿Están claros estos dos principios? Vamos al tercer principio. Este principio van a encontrarlo en los textos con dos nombres, ¿sí? Es el principio de contradicción o bilateralidad. Y este principio tiene un fundamento constitucional, que es la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que conocer sobre este principio de bilateralidad? Cuando su nombre lo indica, como su nombre lo indica, la bilateralidad supone dos partes, ¿sí?
¿Y qué quiere decir esto? Que tanto la actora como la demandada tienen que estar en conocimiento de las pretensiones que dan lugar a las resoluciones del juez. El juez no puede resolver sin respetar la posibilidad de opinión, fíjense que hablamos de posibilidad de opinión, de la contraria, de un lado o del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional, la constitucionalidad dice que nosotros tenemos que contar con la garantía de la defensa en juicio. Yo me tengo que poder defender. Por supuesto que existe la posibilidad de que la contraria, aún respetándose el principio de bilateralidad, no opine y el juez resuelva. Y no necesariamente tiene que resolver, esto es un mito, derribemos un mito. Que una parte pida, la otra se calle procesalmente, no responda, no quiere decir que el juez tenga que resolver de acuerdo a lo que una de las partes pida. ¿Sí? El principio de bilateralidad o contradicción supone la posibilidad de la opinión de la contraria impugnando, oponiéndose o aceptando lo peticionado por la otra parte. ¿Sí? A ver, vamos a analizarlo con un ejemplo. Supongamos que estamos dentro de un proceso ejecutivo, una ejecución de sentencia, donde el reclamo tiene que ver con una cuestión patrimonial. ¿Sí? En ese proceso nosotros vamos a tener que tener una liquidación. ¿Sí? Esa liquidación, para ser aprobada por el juez, debe tener traslado a la contraria, debe darse traslado a la contraria. ¿Qué quiere decir que le doy traslado a la contraria? Darle traslado a la contraria implica la garantía del principio de bilateralidad, es decir, que la otra parte conozca sobre lo que yo peticiono. La parte actora practica una liquidación. El juez le da traslado a la contraria, ¿sí? Y la contraria puede o no manifestarse al respecto. En general, en los procesos se le da un traslado por 2 o 5 días, de acuerdo al tipo de proceso, sobre la liquidación practicada. Y la contraria va a tener que manifestarse si tiene alguna objeción con relación a esa liquidación. Sin perjuicio de lo que la contraria manifieste, dentro de las facultades del juez está corregir esa liquidación si no se ajusta a derecho. ¿Sí? Cuidado, no confundamos el principio de bilateralidad con que el juez tiene que resolver de acuerdo a lo que una u otra parte diga. ¿Sí? El juez va a resolver de acuerdo a lo que se peticione, de acuerdo a lo que se objete y de acuerdo a lo que su fuente fundamental, la ley, le disponga. ¿Sí? Incluso hace muy poquito se dio un taller de proceso ejecutivo donde se habló de liquidaciones y el doctor Gropo, que es un funcionario del Juzgado Civil y Comercial de Mar del Plata, manifestó, del juzgado número 13, manifestó que, atento a los grandes errores que se estaban cometiendo al practicarse liquidación, porque nadie les va a enseñar lamentablemente en la facultad a practicar una liquidación, se estaban adecuando de oficio, aún sin la manifestación de la contraria. Muchas veces hay juicios que se litigan solos, ¿sí? Procesos donde los demandados están rebeldes, entonces, sin perjuicio de que se dé el plazo para la impugnación de la liquidación, no hay quien la impugne, ¿sí? Aún en esos procesos donde el principio de bilateralidad se respeta esperando los plazos procesales para la impugnación, los jueces pueden corregir de oficio, por ejemplo, las liquidaciones, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Para que ustedes tengan en cuenta que no quiere decir que el juez pueda resolver solo teniendo en cuenta lo que dicen las partes, sino que tiene que resolver de acuerdo a lo que dicen las partes, nunca más allá de lo que dicen las partes, pero siempre disponiendo lo que dice la ley. ¿Sí? De acuerdo al principio dispositivo, que son las partes las que marcan los hechos decidendum, no va a poder
proceder más allá de esto. Pero básicamente el principio de contradicción o bilateralidad lo que nos da la posibilidad es que las partes se expresen sobre lo dicho o lo pedido por la otra parte, ¿sí? El primer ejemplo de la bilateralidad está dado por el traslado de la demanda. Y así, todos aquellos actos procesales que requieran sustanciación. ¿Qué es la sustanciación? El traslado a la contraria para que opine. Muchos actos procesales simplemente se ponen a la vista. Otros actos procesales determinados en el código requieren sustanciación. Y la sustanciación es el pedido de opinión a la contraria. No necesariamente que la contraria opine, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá claro el principio de bilateralidad, contradicción? Bien. Este principio, si yo les tomo el oral, se lo voy a preguntar, tiene una excepción. El principio de bilateralidad tiene una excepción. Y esa excepción es el dictado de las medidas cautelares. Las medidas cautelares se dictan inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Se dictan, si cumple con los requisitos procesales, verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela, sin escuchar a la contraria. Por supuesto, la contraria va a tener en sus manos, una vez que esté notificada de esa cautelar, de esa medida cautelar, va a tener en sus manos la posibilidad de apelarla, pero no le van a pedir opinión sobre la procedencia de la medida cautelar, ¿sí? Es uno de los pocos actos que tienen como excepción el principio de bilateralidad. Esto se da, salvo en materia de familia, donde no necesariamente se requiere el cumplimiento de los requisitos para el dictado de las medidas cautelares, sino que además, atento a los derechos comprometidos, ¿sí? La jurisprudencia en materia de familia ha dispuesto, ¿sí? Fíjense cómo la jurisprudencia, si bien no es vinculante, se aplica en el derecho de familia, en los tribunales, en los juzgados, de familia del Departamento Judicial de Mar del Plata, ha dispuesto que ciertas medidas cautelares derivadas del derecho de familia, y sobre todo cuando no tengan que ver con cuestiones patrimoniales, pueden dictarse previa sustanciación. ¿Sí? El principio general de bilateralidad es que todos los actos deben ser conocidos por ambas partes. Algunos además requieren que expresamente se le pida opinión a la contraria, son aquellos actos que requieren sustanciación, con excepción de las medidas cautelares que se dictan inaudita parte, pero toda excepción también tiene una excepción al respecto, que son las medidas cautelares derivadas del derecho de familia, cuando no tengan que ver con cuestiones patrimoniales, que requieren la opinión de la contraria. Esto se aplica hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata y tiene que ver con no dictar un acto arbitrario que pudiera tener un perjuicio mayor aún al acto tutelado, ¿sí? Las medidas cautelares no son un anticipo jurisdiccional, sino son simplemente una medida tendiente a evitar que la sentencia se volviera irrisoria, es decir, que yo llegara a la sentencia y no pudiera cumplirse con la sentencia porque el derecho no se hubiera tutelado de manera debida. Supongamos que se pide como medida cautelar una reinstalación de un cuidado parental en favor de uno de los progenitores. Bueno, primero hay que escuchar qué pasó, hay que escuchar al menor también, ¿sí? Antes de dictar la medida cautelar, salvo que se acreditara que se estuviera poniendo en peligro la vida o la integridad de un menor. Julieta, ¿querés preguntar algo que te veo activada? ¿Julieta? No, profe, disculpe, antes de interrumpirla después, medidas cautelares, ¿qué es lo que evita? Es lo que dijo un cachito antes, no lo llegué a notar. ¿Medidas cautelares? ¿Evita? No te escucho. ¿Evita? Sí, medidas cautelares. Evita que la sentencia se vuelva irrisoria, que no se pueda cumplir con la sentencia. Bien. La excepción, acá hablo yo, la excepción a la regla que marca el principio de contradicción o bilateralidad son el dictado de las medidas cautelares.
con prescindencia del derecho de familia, en donde en ciertas cuestiones no derivadas del derecho patrimonial o que se acreditara que se pone en peligro la vida o la integridad de un menor, se dictan previa vista la contraria, ¿sí? Hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata, esto de que se grabe es un peligro, pero no importa, ustedes tienen que aprender la realidad. Hoy en el Departamento Judicial de Mar del Plata tenemos un gran problema, que es el ejercicio de un funcionario de la órbita de familia en el fuero civil y comercial. Y son totalmente distintas las políticas procesales, ¿sí? Entonces, es difícil ejercer cuando alguien viene netamente del fuero de familia, porque las medidas cautelares en el procedimiento civil y comercial, si se acredita la existencia de perjuicio, de peligro a la demora, perdón, verosimilitud en el derecho, una presunción de que tengo derecho a reclamar, todo lo que se da, por ejemplo, en un título ejecutivo, no hay que acreditar nada, se presume todo eso, y la contracautela, ¿sí?, que es el ofrecimiento de una caución juratoria o real, se dictan inaudita parte, lo dice el Código Procesal Civil y Comercial, no corresponde oír a la contraria, ¿sí? Por eso claramente es un principio, una excepción al principio de bilateralidad o contradicción, ¿sí? Que no quiere decir necesariamente que la otra parte se tenga que expedir, tiene que dársele la oportunidad de ser oída. Puede también no decir nada, puede habérsele pasado el decir, ¿sí? Y no obstante ello, el juez puede resolver y no necesariamente va a resolver de acuerdo a lo que diga quien peticione, ¿sí? Siempre tiene que resolver de acuerdo a derecho. Por eso es una creencia popular que los juicios en rebeldía se ganan, o que las apelaciones que no se contestan los memoriales resultan favorables para el apelante. No es así, ¿sí? Perdemos una oportunidad cuando no ejercemos nuestro derecho, pero los jueces tienen que resolver de acuerdo a la justicia, no de acuerdo a lo que peticionan solo las partes, ¿sí? Las partes peticionan y los jueces resuelven de acuerdo a la ley. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos entonces. Próximo principio a estudiar, el principio de inmediación. Este principio de inmediación es un principio que se aplica básicamente a los procesos orales. Y hoy tenemos que hablar de que no hay procesos orales o escritos, sino que hay determinadas instancias dentro del proceso que pueden desarrollarse de manera oral o escrita, ¿sí? Yo les recalco esto, que es el principio de justicia 2020, que se inició hace unos años, era un proyecto, algunos juzgados se habían adherido y otros no. Hoy, ante la inmediatez y la situación de pandemia, muchos tuvieron que ayornarse, e incluso algunos números como el laboral, donde no estaba instituido este tipo de principio o este tipo de trámite, debieron adecuarse, ¿sí? Y hay muchos actos que se desarrollan de manera oral. Por ejemplo, en el proceso civil y comercial, la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, que no estaba prevista en el Código, son etapas procesales previstas en este proyecto de Justicia 2020, en juicios con determinadas características de trámite, que lo van a ver con el doctor Verdi. Y estos tipos de proceso importan el cumplimiento del principio de inmediación. Y el principio de inmediación tiene que ver con el contacto directo del juez con los actos procesales, ¿sí? Con el contacto del órgano jurisdiccional con las partes y con todo el material que haga el proceso, ¿sí? Por ejemplo, en la audiencia preliminar debe estar presente el juez, ¿sí? En la audiencia de vista de causa debe estar presente el juez. En el proceso laboral, la audiencia de vista de causa está prevista en la ley 11.653, que es la ley de procedimiento laboral, y debe cumplirse el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque los 3 jueces deben estar presentes, debe estar constituido el tribunal en pleno para llevar adelante la audiencia de vista de causa, ¿sí? La inmediación es un requisito indispensable. De hecho, si el tribunal por algunas circunstancias no estuviera completo,
tuviere 2 jueces, que puede funcionar perfectamente, debe integrarse al momento de la audiencia de vista de causa, debe integrarse con el tercer juez, que es un juez sorteado del resto de los 3 tribunales, ¿sí? Para que firme todas aquellas sentencias y presencie la audiencia de vista de causa, ¿sí? La integración del tribunal se hace con el inicio de las actuaciones y después ese juez tiene que estar presente en la audiencia de vista de causa, ¿sí? Si no, no se puede llevar adelante. Entonces, presencia del juez en la audiencia preliminar, artículo 360 del Código Procesal, presencia del tribunal completo en la audiencia de vista de causa, ley 11653. Después se acuerdan que a pedido de parte, el juez puede estar presente en las audiencias de prueba, pero tiene que ser a pedido de parte. Hoy este principio está tomando plena vigencia en la órbita del derecho procesal civil y comercial. Es importante la presencia del juez porque en definitiva es quien va a resolver con relación a la causa, ¿sí? Más allá de que eventualmente algún funcionario pueda o no proyectar la firma del juez, va a ser quien dé validez a esa sentencia. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Seguimos adelante? Ahí, Julieta, no sé si te activa el micrófono, Julieta, o querés preguntarnos algo. ¿No? A mí se me activa un cuadradito en amarillo cuando alguien se supone que quiere hablar, pero no. Debe ser alguna función de su Zoom. Bien, seguimos entonces. Otra cosa que quiero avisarles, chicos, que veo muy pocos en las clases. Recuerden que ustedes, más allá de esta cuestión de que las clases se realicen vía Zoom, tienen que asistir a las clases, ¿sí? Y tienen que tener el 80% de asistencia para rendir, porque estamos hablando de que rindieron cerca de 170 personas, no desaprobaron tantos como para que hoy sean 68. Así que les pido, por favor, que les avisen a sus compañeros que las clases, aún vía Zoom, siguen siendo presenciales. Yo siempre veo los mismos acá, pero bueno, debieran estar todos. Seguimos entonces. Principios. Y vamos a ver otro principio que tiene claramente un bifrontal. Y es el principio escriturario y el de oralidad. Y estos principios tienen que ver con las formalidades del proceso, ¿sí? Escriturario o de oralidad tiene que ver con las formas en las que los actos procesales se van a desarrollar en el proceso. Hoy es prácticamente imposible sostener que un principio pueda darse de una u otra manera. ¿Se acuerdan que yo hace varias clases que les vengo diciendo que es indispensable la necesidad de la modificación del Código Procesal Civil y Comercial? ¿Por qué? Porque hay determinadas cuestiones que no se prevén. Por ejemplo, los procesos civiles y comerciales originalmente eran procesos en los que primaba el principio escritural. Es decir, si bien determinados actos se celebraban de manera oral, como por ejemplo la declaración de la absolución de posiciones o la declaración de los testigos en la causa, esos actos se transcribían. Lo que no ocurre, por ejemplo, en los procedimientos laborales, donde la audiencia de vista de causa se desarrolla de manera oral y por el momento, hasta que se ponga en vigencia la nueva ley de procedimiento laboral, que va a faltar un montón, esos actos son orales y no se vuelcan en ningún tipo de constancia, ¿sí? Lo que nos da un principio u otro, el principio escritural o el principio de oralidad, ustedes tienen que tener en cuenta que es que el órgano jurisdiccional pueda valerse para su resolución de lo que está escrito o de aquello que
funciona de manera oral o que ha sido procesalmente realizado de manera oral, ¿sí? Couture dice en sus libros que todo lo que no está en el expediente no está en el mundo, ¿sí? Ahora tenemos un gran problema, porque fíjense que Couture lo dijo hace muchos años. Hoy hay muchas cosas que no están en el expediente y que nos enfrentamos a problemas técnicos, ¿sí? A ver, las audiencias de vista de causa no se transcriben, salvo petición expresa de la parte al momento de celebración de la audiencia, donde solicite que conste en actas alguna declaración del testigo o alguna manifestación del absolvente, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos la unidad de prueba, quiénes son estas partes. Yo la verdad que en 22 años de profesión no he escuchado en procesos laborales nunca nadie que pida en un proceso laboral que conste en actas alguna manifestación, ¿sí? Seguramente debe haber. Pero son todos muy jóvenes, debe haber alguno que le han contado, ha visto, quizás en estos días que se ha cumplido lamentable aniversario al respecto, con relación al caso María Soledad Morales. Fue un proceso penal que se transmitió por televisión, ¿sí? Dada la envergadura del proceso, y en ese proceso tuvimos la oportunidad de ver, para aquellos que no hacían derecho penal o para el público en general, que muchas cuestiones se solicitaba constar en actas. ¿Por qué? Porque el proceso oral, que es netamente la calidad, la cualidad del proceso penal, no se transcribe, ¿sí? No hay un funcionario escribiente que transcriba absolutamente todas las declaraciones de los testigos y todas las declaraciones, en el juicio oral me refiero, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que el juez va a tener que tomar nota en esas audiencias, por ejemplo en la audiencia de vista de causa, de aquellas cuestiones que manifiesten los testigos o aquellas cuestiones que manifieste el absolvente y que consideren que van a fundar la sentencia. Cuando ustedes ejerzan y vayan a una audiencia de vista de causa, porque tampoco lo van a hacer en la facultad, lamentablemente, ojalá que sí, para cuando ustedes den laboral, en la audiencia de vista de causa, previo, y todo esto nosotros no nos enteramos, pero ustedes lo tienen que saber porque estamos estudiando procesal, van a designar al primer juez que va a votar, ¿sí? En general, salvo honrosas excepciones, los jueces van adhiriéndose al voto. Saben que uno de los requisitos de procedencia del recurso extraordinario puede ser que los jueces no hubieran votado o no hubieran fundado su voto. Y se tiene por fundado el voto la adhesión al voto del anterior, ¿sí? Es un requisito indispensable para el dictado de una sentencia válida. Para que la sentencia no se anula, todos los jueces intervinientes en los órganos colegiados deben haber votado y fundado su voto. En general, cuando se designa al juez que va a fallar en primera instancia, va a fundar su voto primero, ¿sí? En orden de prelación, ese es el que toma nota en la audiencia de vista de causa. Y uno le va a ver que en general preguntan todos, pero va a tomar nota uno. ¿Por qué? Porque no queda constancia escrita de esa declaración testimonial, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo se aplica el principio de oralidad. Un proceso que se desarrolló por escrito va a tener una instancia procesal netamente oral. Y acuérdense que nos decía Couture, todo lo que no está en el expediente no está en el mundo. Principio de Couture, que lo vamos a tener que dejar de lado en esto de la oralidad, porque la sentencia del juez va a decir que se basa en una declaración de un testigo, la va a transcribir, pero no va a surgir del expediente, sino de la sentencia. ¿Sí? Con el proceso de justicia 2020, la incorporación de la audiencia preliminar, la incorporación de la audiencia de vista de causa, tenemos dos nuevas instancias que no están reguladas en el código y que son la grabación de las audiencias preliminares, ¿sí? La audiencia preliminar se desarrolla hasta determinada instancia, que es la previa de conciliación sin grabar, ¿sí? La que no va a ser, esa parte no va a ser vinculante para las partes porque no va a estar en el expediente. Y una segunda parte que tiene que ver con la intervención del juez en la audiencia preliminar sobre los hechos a probar, los hechos contradictorios y la prueba a producirse en la causa, y ahí vamos a comenzar con la grabación.
Primer tema complejo, la grabación de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque la audiencia preliminar no queda publicada en el expediente digital. ¿Sí? No sé si empezaron a ver expediente digital con la doctora Villegas. No, bien. No sé ni siquiera si lo ven, pero bueno. Lo vamos a empezar a ver nosotros. Hoy tenemos un expediente netamente digital, pero tenemos la connivencia con el expediente mixto. El que era oral hasta la pandemia y el que se va a convertir en digital parcialmente. ¿Sí? Pero los procesos de justicia 2020, cuando sea que hubieran sido iniciados, van a tener una etapa digital propiamente dicha, que puede ser todo lo que tiene que ver con el portal de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y esa situación nos lleva a un problema, que es la grabación de las audiencias preliminares. No quedan publicadas en el portal de la Corte. ¿Por qué? Porque el portal de la Corte no soporta los gigas, los megas, los vaya a saber qué, que tienen que ver con la publicación de esas audiencias. Entonces, si ustedes quisieran escuchar esa audiencia para eventualmente algo, van a tener que pedirle al juzgado que por algún medio, algún dispositivo, ya sea pendrive, disquete no existe más, ¿no? Sí, se los transmitan. De la misma manera ocurre con las audiencias microfilmadas de vista de causa. No quedan a la vista en el expediente. Las microfilmadas, sí algunos juzgados colocan un link donde ustedes pueden acceder y verlas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como hoy estamos utilizando no la microfilmación presencial en el juzgado, sino un programa que ha autorizado la Suprema Corte que se llama Microsoft Teams, que a veces funciona, a veces no, como todo. En ese caso, en el caso de la audiencia preliminar, se graba, no se filma, y en el caso de la audiencia de vista de causa en el proceso civil y comercial, se microfilma, ¿sí? Hoy estamos con este problema de que si se hace por Microsoft Teams, se graban, ¿sí? Y en ese supuesto no vamos a tener acceso público a esa audiencia. Pero estamos realizando un acto de oralidad, porque va a estar la presencia del juez y además se va a desarrollar de manera verbal, ¿sí? La inmediatez con la presencia del juez y la oralidad con el proceso no transcripto, ¿sí? Lo escrito tiene que ver con la presentación transcripta del acto procesal, ya sea de la intervención de la parte o de la resolución del juez, ¿sí? Hoy podemos decir que nos encontramos básicamente con procesos mixtos, ¿sí? Por supuesto que la ventaja del principio de oralidad es la rapidez. Silvana dice, es que habiendo tantos medios actualmente, sería mejor que graben todas las audiencias. Yo les voy a decir la verdad. Hoy es muy difícil ejercer. Hoy, en este momento. ¿Por qué? No tenemos la oficina de mandamientos y notificaciones funcionando. Con lo cual, muchos actos de bilateralidad no se pueden llevar a cabo si no tienen domicilio electrónico constituido. Pero además nos encontramos entre... ¿Vieron? Ustedes son todos jóvenes, entonces van a entender de lo que les hablo. Yo tengo una nena preadolescente, entonces... ¿Vieron esto del ¿cómo se llama esto? Del TikTok, que hacen eso de expectativa realidad, ¿sí? Ella a las 9 de la mañana, yo a las 9 de la mañana, esas cosas. Bueno, con el derecho procesal nos encontramos en lo mismo, ¿sí? La expectativa de la realidad. Y muchas veces se van a encontrar que ustedes le dicen al juez, mire, apliquemos la realidad. Y el juez le va a decir, yo me tengo que basar en el Código Procesal. Un Código Procesal muy viejo que no se ayornó, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, miren la discusión que yo tuve el otro día con un juez, que estoy indignada, pero a ver si ustedes no coinciden conmigo. Tiene que declarar a un testigo en Villa Gesell. Normalmente, fuera de la situación de pandemia, yo tenía que librar un oficio al juzgado de paz de Villa Gesell, el juez de paz de Villa Gesell lo tenía que citar al juzgado de paz, al testigo y le tenía que prestar declaración testimonial. Le tenía que tomar declaración testimonial. ¿Me siguen? Lo llama al testigo y le toma declaración testimonial en el juzgado de paz de Villa Gesell, porque el testigo tiene domicilio en Villa Gesell.
Hoy, que se hace todo por Microsoft Teams, es más, ese juez de paz no lo va a citar al testigo del juzgado, porque por las medidas de ASPO está prohibido, le va a tomar la declaración testimonial vía Microsoft Teams. Es decir, yo tengo que hacer el oficio, tengo que mandarlo a Villa Gesell, el juez lo tiene que citar y le va a tomar la declaración testimonial por Microsoft Teams. Entonces yo en la audiencia preliminar le planteo al juez. Claro, Roque nos dice que está usando un código impreso en el 85, es mucho más viejo todavía el código. Ahí me lo muestra. Sí, no ha sufrido muchas modificaciones. Entonces le digo al juez, doctor, ¿por qué no le toma a usted la audiencia al testigo? Entonces nos evitamos que yo le deje el oficio de control, que usted lo libre, yo lo mando al juzgado de Villa Gesell, el juzgado de Villa Gesell abra un expediente digital, lo cita al testigo y el juez le toma una declaración testimonial de un proceso en el que no intervienen. ¿Me siguen? Si nos basamos en la lógica, ¿no les parece que tengo razón? ¿No? Si le van a tomar por Microsoft Teams, ¿qué necesidad hay de hacer todo ese desgaste jurisdiccional? ¿Qué me contestó el juez? Que no. Sí, ni hablar de la economía procesal. No hubo forma de que se los hiciera entender, chicos. Al juez y al secretario les pareció una aberración jurídica lo que yo les planteaba. Hay un proyecto de reforma de la provincia de Buenos Aires que hace 1000 años que está por reformarse. Es más, les diría que ya quedó el proyecto de reforma de su etudo, les diría, porque ya habría que ayornarlo. No, a ver, dice, es de mal compañero. No sé si es de mal compañero, en realidad a veces se ajustan tanto al código procesal y nosotros los abogados nos tenemos que ajustar a la realidad, ¿sí? A ver, hoy a una parte le tienen que decir que un acto gratuito, como es el diligenciamiento de una cédula de notificación, lo tiene que pagar casi 800 pesos porque los oficiales de justicia no están trabajando y lo tienen que mandar por correo. O sea, ¿qué diferencia hay entre el empleado del correo argentino, el cartero y el oficial de justicia? ¿Sí? Me llega a escuchar la asociación de Poder Judicial, me mata. Sí. A ver, yo pienso igual que vos, coincido con vos, pero no puede ser que el juez por ahí piense que, desde la ignorancia pregunto, porque por ahí es una estupidez lo que estoy preguntando, pero no puede ser motivo de nulidad ante un hipotético caso que diga no, pero esta declaración no está adecuada al código de procedimiento. Con el consentimiento de la contraria, que lo tenía, no hubiera ningún problema. Lo que me planteaba el juez era que yo tenía que arbitrar los medios para que ese testigo se conectara al Microsoft Teams. Y era un testigo, o sea, era un empleado de la contraria. ¿Cómo hago yo para que se conecte al Microsoft Teams? Una locura. Pero bueno, tiene que ver con que a veces pierden de vista, yo creo que, y esto es una crítica que se las transmito a ustedes, me permito hacerla porque se los hago a mis colegas funcionarios judiciales. Muchas veces uno de un lado o del otro se olvida lo difícil que es ejercer la profesión de un lado y del otro. ¿Sí? Es mucha la responsabilidad de ser funcionario, pero es muy difícil ejercer la profesión cuando son todas trabas, chicos. Hoy la justicia, que es para mí una de las actividades esenciales, yo no creo que alguien pueda considerar que la justicia no es esencial, se encuentra funcionando a media máquina. De hecho, el fuero de familia se encuentra con suspensión de términos. Hoy un proceso de alimentos, salvo el alimento provisorio, está parado. ¿Sí? Es difícil de entender. Uno cuando es alumno todavía cree en la justicia, cuando es abogado empieza a perder la noción de lo justo y de lo real. ¿Sí? Vuelvo a esto de la realidad y la ficción. Tenemos que intentar todos que esto sea justo, que no sea nulo, como vos decís, porque bien podrían haberlo planteado, pero también están las facultades del 36 del juez de hacer el proceso más ágil. ¿Sí? Vos fijate que acá, en esta declaración, que la podríamos haber resuelto fijando una audiencia por Microsoft Teams, el juez que intervenía en el juicio, yo tengo que hacerlo intervenir a un juez de otro departamento judicial, un juez de paz, ¿sí? Que va a tener que abrir un expediente, que va a tener que tomar una declaración testimonial sobre un expediente que no conoce, ¿sí? Y para mí un dispendio jurisdiccional innecesario, teniendo la posibilidad de hacerlo por estos medios electrónicos. Ojo, muchos dicen que el tema de la declaración testimonial es sumamente vulnerable a la hora de tomar
este tipo de audiencias. De hecho, en Mar del Plata están suspendidas las audiencias de vista de causa en el procedimiento laboral y en departamentos judiciales como San Nicolás se toman íntegramente de manera electrónica. Profe, ¿Sí? Ahí está. profe, igual lo que usted planteó para nada es disparatado. Hace 2 semanas se llevaron a cabo 2 juicios de lesa humanidad con exactamente personas que estaban en Necochea, que estaban en otros puntos de Argentina y hasta en Suiza. O sea, un testigo que declaró desde Suiza con ayuda de su nieta. O sea, no era una locura. No, me trataron como una loca, chicas. Pero bueno, el tema, Agustina, es esto de que todos tenemos que ayornarnos un poquito y a veces, no les digo corrernos del código, porque corrernos del código nos perjudica a todos, pero hoy estamos en una situación particular que creo que ninguno de nosotros nos esperábamos, que es una situación de pandemia, que no se da comúnmente, gracias a Dios, y que en realidad no sabemos cuándo va a terminar, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes se encontrarán el próximo cuatrimestre cursando de la misma manera que hoy. Entonces todos tenemos que empezar a prepararnos para que esto mejore, ¿sí? Sí, Julián. Desde ya te anticipo que empezar las clases vamos a empezarlas por esta modalidad. Fíjense que ustedes hoy son 64, ¿sí? En una cursada normal, sentados en el aula, tenemos 20 en esta altura, ¿sí? Yo no les quiero mentir, pero me parece que al segundo parcial del cuatrimestre pasado llegaron 30. Ustedes se perfeccionaron en la manera de rendir también, sin hacer juicios de valor ni denuncias, porque no es mi función ser un inspector del FBI, ¿sí? Cada uno en su esfera personal sabrá cómo rindió, pero es una realidad. El cuatrimestre pasado cursábamos desde mi Zoom personal y a los 40 minutos se nos cortaba y teníamos que volver a reconectarnos y así 3 veces, y los chicos del centro nos planificaban las clases para que fueran más amenas y no tuviéramos que nosotros que tener que conectarnos. Hoy ya tenemos a un empleado en la facultad haciendo todo ese trabajo. Todos nos vamos perfeccionando. Bueno, hay que ir corriendo con la realidad. Agustina, ¿levantaste la mano o estabas acomodando la cámara? Luciano dice, era más fácil rendir presencial que rendir así. Sí, Luciano, porque no estamos en una materia planificada de manera a distancia. No tenemos docentes preparados para dar clases a distancia. No tenemos alumnos preparados para rendir a distancia. Este no fue el compromiso que ustedes asumieron cuando se inscribieron en la facultad, ni fue el compromiso que nosotros como docentes asumimos cuando nos dieron el cargo que tenemos, ¿sí? Todos estamos, creo que haciendo, o la gran mayoría estamos haciendo lo mejor de cada uno. Creo que no alcanza, creo que no funciona, y esto entre nosotros creo que muchos van a tener aprobadas materias que no aprendieron, es una realidad, y que nosotros no tenemos forma de controlar. Yo les soy sincera, cuando corrijo los parciales, me doy cuenta de que muchos compartieron las respuestas, ¿sí? Pero no lo puedo probar, no tengo pruebas al respecto. Entonces tampoco voy a armar un lío de algo que no puedo probar. Y yo siempre digo, eso queda en cada uno de ustedes. Si aprendieron o no, queda en cada uno de ustedes. Mi obligación es tratar de que aprendan, pero llega un límite que es, no me van a decir que yo sé si ustedes aprendieron con un verdadero o falso. Imposible. Imposible saberlo. Entonces, por ahí, cuando llegan al oral de la segunda mitad, vienen los problemas, porque no están habituados, porque no estudiaron lo suficiente, porque creen que va a ser tan fácil como la primera parte. No es que va a ser más difícil, pero sí es más simple darse cuenta quién estudió y quién no. En el oral, ¿sí? Por eso creo que preguntaron un poco asustados los que tienen que rendir ahora el lunes que viene si va a ser oral o escrito. No, va a ser de la misma manera, ¿sí? Pero no se olviden que el segundo parcial es oral, tanto parcial como recuperatorio, ¿sí? Y amóldense a esta situación porque esto vino para quedarse, ¿sí? Nos pasa en la parte de graduados con las capacitaciones, los docentes de afuera ya no quieren venir. Dicen, no, yo sigo con esta cuestión virtual, yo les doy clase por Zoom, no voy a ir a Mar del Plata, no me voy a tomar un micro, un avión, no voy a agarrar el auto, si lo puedo hacer en pantuflas desde mi casa.
El tema es que también se van a tener que ayornar porque quizás no sepan transmitir de la misma manera. Les debe pasar a ustedes, chicos, con profesores que se dan cuenta que no se adaptan a esta modalidad. ¿Sí? Tampoco muchos de ustedes se adaptan, no se animan a preguntar, no todos nos vemos en la cámara, vemos 26, el resto de los 60 y pico yo no los veo, ¿sí? Veo a los que tienen la cámara activada, muchos ni siquiera sé si están del otro lado, por ahí prendieron la cámara y se fueron, ¿sí? También las capacitaciones me pasa que se les activan los micrófonos y no los puedo silenciar, y me di cuenta que se fueron al diablo, que se quedaron por el certificado nada más. Pero bueno, todo esto tiene que ver con que ustedes se inscribieron en una... sí, los problemas de conexión, tal cual. Tiene que ver con que se inscribieron en una materia presencial. No en este cuatrimestre, pero se inscribieron en una carrera presencial. Esas son, como al principio, retomando de oralidad y de escrituración, tiene que ver con las ventajas o las desventajas. La oralidad nos da la inmediación, esto de que nos conectamos, de que estamos en casa, de que podemos tomar un mate, de que estamos en pantuflas, de que apagamos la compu y seguimos en el mismo espacio, no se tienen que tomar un colectivo, no tienen que agarrar el auto, pero si estuviéramos en la cursada, quizás entenderíamos más claramente los principios, podríamos tomar apuntes más claros, podríamos preguntarle al profesor con mayor libertad. No, una compañera dice, por supuesto, que es responsabilidad de cada uno y nadie los solía estudiar, tampoco en lo presencial, ¿sí? Pero a nosotros desde este sistema nos cuesta mucho más saber si ustedes realmente aprendieron, no importa si estudian o no, si realmente aprendieron, ¿sí? Bien, ventajas y desventajas de un principio y otro. Por supuesto que el principio escritural como desventaja es más lento, porque tengo que transcribir todo, alguien lo tiene que leer, yo lo tengo que enviar. A ver, para que ustedes se den una idea cómo es el procedimiento hoy del expediente digital íntegramente o parcialmente digital, porque se ha instituido a partir del 13 del 16 de marzo del 2020, nosotros no podemos concurrir a tribunales a hacer ninguna presentación. Es decir, tribunales no recibe papel. Entonces todo se hace a través de la página de la Corte, ¿sí? Con lo que se llama token, que se acuerdan que lo vimos, todo se hace de esa manera. Nada en papel ha sido recibido en tribunales en todos estos meses. Entonces, ustedes, los expedientes, los escritos que los firma solo el abogado, los mandan digitalmente. Los expedientes, los escritos que los firma el abogado con la parte que representa, se hacen en formato papel y se transcriben digital, doble trabajo, ¿sí? Igual es cuando lo hacemos presencial. No tiene que ver con esta situación de pandemia. Los tenemos que mandar a la página de la Corte. La página de la Corte tiene que funcionar, cosa que hace una semana que no funciona bien, ¿sí? La página de la Corte tiene que funcionar, tiene que aceptar ese escrito. El juzgado lo tiene que recibir, es decir, tiene que haber un empleado abriendo la página del juzgado e incorporando ese expediente, ese escrito al expediente. El juez o el funcionario que va a resolverlo tiene que leer, tiene que hacer la resolución por escrito, tiene que subirla al sitio de la Corte y de todo ese tiempo que se perdió, demoran 3 o 4 días. ¿Sí? La ventaja es que queda todo escrito. Nadie me puede decir que no está. A ver, Luciana hace una pregunta. ¿Puede ser que a un futuro sea todo de manera digital o a cierto punto es indispensable el formato papel? A ver, el expediente digital ya está en vigencia. El problema con el tema del formato papel es cuando actuamos como patrocinantes y requiere la firma de nuestro cliente. Por ahora, y ante esta situación de pandemia, los abogados quedan en custodia de los instrumentos, ya sea de la documentación o de los escritos que se debieran presentar en formato papel. Por ahora, con la situación de pandemia, ¿sí? No sabemos qué va a ocurrir cuando la situación del ASPO se transforma en DISPO, que es distanciamiento, no aislamiento. Hoy estamos en fase 3 de ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio. Cuando pasemos a fase 4, como estuvimos un tiempito, vamos a tener DISPO, ¿sí? Distanciamiento social preventivo. Distancia, no aislamiento. Entonces ahí vamos a ver si nos van a obligar o no a presentar en papel. Lo que se tiende es a un término que a mí me encanta, que es la despapelización.
del proceso, que quiere decir que no haya más papeles en tribunales, ¿sí? Antes porque se caía el edificio, ahora porque estamos tratando de digitalizar y modernizar el sistema, ¿sí? Tenemos el problema de la vulnerabilidad del sistema, esto de que tengo un cargo vencido y no anda la página de la Corte. Entonces nos empieza la desesperación de qué hago, cómo lo presento. Hay algún proyecto de la Asociación de Judiciales donde dicen que solo se van a poder mandar escritos en tiempo hábil, es decir, nosotros con el token podemos mandar un escrito a las 3 de la mañana, se desvelaron, terminaron la contestación de la demanda y le mandan, ¿sí? Lo que no quiere decir que tenga que haber un empleado judicial esperando que yo abra mi escrito, ¿sí? El empleado irá a las 8, de hecho a algunos les conviene trabajar en otro horario distinto al judicial hoy, y abren el escrito en otro horario y no hay ningún problema con relación a eso. Hoy se ha terminado, como dice el doctor Casas, se terminaron los juicios largos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha más rapidez en todas las cuestiones procesales. Se instituyó la notificación automática, que eso lo van a tener que ver con la doctora Villegas, que es la notificación automática, la notificación que hace el propio juzgado al domicilio electrónico. En defensa del consumidor y el usuario también se presenta el reclamo sí o sí digital, pregunta Magalí. En defensa del consumidor tenés la página de la municipalidad y un 0800. Está bastante complicado porque el tema es la localización de los proveedores, ¿sí? Pero por ahora las denuncias se presentan digitales. Profe, ¿y el traslado de la demanda cómo lo realizan ahora? ¿Cómo? El traslado de la demanda. ¿Cómo lo realizan ahora? Se puede realizar, si lo autoriza el juzgado, por carta documento. Y si no, se puede pedir, si también lo autoriza el juzgado, como carácter de urgente y habilitación, que eso sí lo diligencia la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, pero no diligencia con copias para traslado. Las copias para traslado pueden encontrarse a la vista en la página de la Corte, en el sitio web de la Corte. Que le notifican en la carta documento para ver la demanda, por ejemplo, tiene que entrar a este link, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo le dicen a eso? Claro, que por ejemplo, hacen el traslado de la demanda por carta documento, ¿no? Se notifica. Se transcribe el proveído del traslado y se deja constancia que la documentación y la demanda se encuentra a la vista en la página de la Corte. Los tribunales de trabajo, solo los tribunales de trabajo, el 1, el 2 y el 3, le dan un plazo extraordinario, solo tribunales de trabajo de 5 días, para tener vista la documentación, ¿sí? Juzgados civiles y tribunal de trabajo número 4, la documentación se encuentra a la vista en la página web, la Oficina de Mandamientos y Notificaciones no imprime copias para traslado, o sea, solo diligencia la cédula como si fuera una carta documento, ¿sí? Claro, gracias. La oficina solo habilitaciones y con carácter urgente. ¿Quién más quería hacer una pregunta? ¿Alguien más? Me avisan que hay una clase inmediatamente después de esta, así que antes de que se corte, ya terminamos con el principio de oralidad y escrituración. Es más largo en el apunte, ustedes lo pueden leer. La clase que viene terminamos con los principios y seguimos con los otros temas, ¿sí? Silvana dice, todo esto atrasa un poco. Sí, atrasa un montón, muy atrasado, porque además cuando se abre la oficina tienen pilas de cédulas, montones de cédulas para diligenciar, atrasa mucho el proceso. Todo lo que podemos acelerar por un lado se nos complica por el otro, ¿sí? Chicos, miércoles clase con el doctor Verdi, viernes con la doctora Villegas, nosotros nos vemos el lunes. Cualquier duda nos comunicamos por el mail o por el campus, ¿sí? Buenas tardes para todos.